Dígale también a la persona, dígale, cree sin sacar cuentas. ¿Cómo? Entonces dígale, cree sin sacar cuentas. ¿Y por qué muchas veces esto ocurre? Bueno, porque antes de comenzar a hacer algo, lo primero que hace la persona es que es ver y sacar cuenta, a ver si tiene o no tiene. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted no ha querido, sí, comenzar algo y lo primero que usted hace para ver si lo hace o no es que es sacar cuenta? ¿Tengo o no tengo? ¿Me da o no me da? ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Sí? Entonces tenemos que creer sin sacar cuenta. Y una de las cosas que vemos que nos habla la palabra es una vivencia que tuvo el Señor Jesús, el maestro de maestros. Y vamos a ver qué nos quiere enseñar el día de hoy. Por eso vamos a estar leyendo el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Juan capítulo 6, versículo del 1 en adelante nos dice lo siguiente. Dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud, diga conmigo, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, una de las fiestas del pueblo. Y dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Ya la pregunta que le hace Jesús. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Dice entonces Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de ¿cuánto? 5,000. Quiere decir que habían más de 5,000 personas. Y dice entonces: luego Jesús tomó los panes, los tomó, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, diga conmigo, quedaron full. ¿Cómo quedaron? Como cuando usted va a quedar ahorita cuando salga de aquí, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar? Full. Y dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Una de las cosas que vemos acá, en primer lugar, dígale a la persona que está a su lado, voltéele, véale a la cara y dígale: ¡wow! Diga, cuidado, me muerde. Pero lo que estamos viendo es una gran enseñanza que el mismo maestro nos está dando a todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos es que a Jesús lo seguía una multitud. Cuando hablamos de multitud, hablamos de una gran cantidad de personas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué lo seguía una gran multitud? Y lo seguía por la misma razón que hoy en día las personas siguen, ¿verdad?, los caminos de Dios, y es por algo, y es por las señales que hacía en los enfermos. Ah, pastor, pero es que yo no estoy enfermo. Pero es que cuando habla de la palabra enfermos, de los enfermos, que los enfermos le seguían, lo primero que nosotros cuando escuchamos la palabra enfermo, se nos viene ¿qué? Es una enfermedad física, ¿sí?
una enfermedad corporal, es decir, en nuestro cuerpo. Pero también hay enfermedades espirituales, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades donde la persona se ve afectada. Y las personas que iban a donde estaba Jesús, a esa multitud, eran personas, ¿verdad?, que tenían varios tipos de enfermedades. Porque usted no me va a decir que una multitud todos tenían el mismo dolor de cabeza, ¿verdad que no? Es decir, en una multitud hay dolor de cabeza, dolor de espalda, desde todo tipo de dolor. Entre esos también hay personas hay personas que están pasando por una depresión, hay personas que tienen una herida emocional, una herida en el corazón. Hay personas como tal hoy en día que están pasando por una enfermedad que no es corporal, sino una enfermedad emocional y una enfermedad espiritual. No tienen paz, no pueden dormir, ¿verdad? Están presionados, tienen estrés, porque el estrés enferma. Pero el estrés comienza, ¿por qué? Por las cargas que usted comienza a adquirir. Entonces el estrés, pero ¿quién paga las consecuencias del estrés? Diga conmigo, el cuerpo. Porque muchas de las enfermedades que hoy en día muchas de las personas están padeciendo vienen producto del estrés. Un estrés que no entendieron o no tomaron el control, ¿sí? Y eso ha producido que la persona, su cuerpo, comience a somatizar ciertos efectos, ciertos dolores, ¿sí? Y eso es producto del estrés. Entonces vemos acá que las personas llegaron por diferentes motivos, y es lo mismo que usted pudo haber llegado el día, ¿verdad?, en que usted conoció al Señor. Es decir, todos nosotros los que estamos aquí, cuando conocimos a Dios, lo conocimos por diferentes razones. Usted pudo haber llegado y el momento en que tú conociste a Jesús, que lo recibiste en tu vida y en tu corazón, bueno, quizás estabas pasando por un momento difícil en tu familia, en tu matrimonio, o un problema con tus hijos, un problema financiero, de desempleo, un problema de salud, ¿verdad? Un problema en el trabajo, un problema de estrés, un problema de depresión, de ansiedad, de nervios. Es decir, hay diferentes afectaciones en el momento en que nosotros llegamos a los pies de Jesús. No sé cómo tú llegaste, pero algo sí estamos seguros. Y es que cuando Dios hace algo en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos un testimonio que contar. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Dice que las multitudes venían por esto, porque llegaba alguien, se acercaba a Jesús, Jesús hacía un milagro en su vida, o recibía una sanidad, recibía una palabra, ¿verdad? Recibía algo, y la persona, cuando regresaba a su casa o cuando regresaba al lugar donde vivía, al poblado, él compartía con otros lo que él acababa o ella acababa de recibir. Y como las personas los conocían, decían: oye, sí es verdad. ¿Y dónde está ese hombre? Mire, ese hombre está allá, se llama Jesús, y yo no sé quién es, pero ese hombre cuando habla, wow, te llena de paz. Ese hombre oró, y cuando oró yo recibí mi sanidad. Y las personas: no, yo necesito ir a conocer a ese hombre. Y la gente llegaba, ¿por qué? Por la fama que ya había en él. Pero la fama era porque habían personas que daban testimonio ¿de qué? De lo que ellos habían recibido. Y es lo mismo que tiene que ver la gente que está a tu alrededor. Escuche, mucha gente que está a tu alrededor va a venir a los pies de Jesús de acuerdo a tu testimonio, a lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Porque nosotros queremos, ¿sí? No, que venga el pastor, yo voy a llamar al pastor y que venga el pastor y le predique a los que están en mi casa. Ya va. Podemos, claro que podemos, pero qué bueno sería que la gente viera a Dios y conociera a Dios a través de tu testimonio, de tu cambio, de lo que Dios está haciendo a través de ti. ¿Qué mayor palabra que un hecho? ¿Cuántas veces usted no le ha hablado a alguien, la persona, sí, muy bien, excelente, pero cuando yo vea el cambio del cual tú me estás hablando en tu vida, entonces yo voy a creer? ¿Cuánta gente a veces sin necesidad de, por así decirlo, de predicarle o de compartirle las buenas noticias, con ver las acciones nuevas, transformadas de la vida de una persona, dice: ciertamente tú has conocido a Dios o Dios está en tu vida? ¿Sabe por qué? Porque las acciones hablan más que las palabras. Las acciones, tus acciones siempre hablan más que tus palabras.
Amén. Entonces vemos por eso que las multitudes seguían a Jesús. Ahora Jesús no estaba solo. ¿Por qué? Porque dice que Jesús se fue a la colina, se sentó y alrededor de Jesús, ¿quiénes se sentaron? Los discípulos. Jesús no estaba solo. Y los discípulos siempre se sentaban ¿a qué? Alrededor de Jesús, a los pies de Jesús, para escuchar sus enseñanzas, para escuchar sus palabras. Y es lo mismo que tú y yo, amada iglesia, necesitamos anhelar, estar y sentarnos a los pies de Jesús para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Cada vez que tú escuchas una palabra de Dios, una prédica, cada vez que tú oras, cada vez que tú haces tu devocional, cada vez que tú escuchas una alabanza, una adoración, cada vez que tú puedes tener una buena comunicación, una buena conversación con un hermano o un hombre, una mujer de fe, eso ahí es como estar sentado a los pies de Jesús. Cada vez que tú lees la palabra, la Biblia, tú estás sentado y Él te está hablando. Amén. Y eso era lo que hicieron los discípulos. Jesús no estaba solo. Y Jesús, una de las cosas que vemos también es que Jesús vio la necesidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vio que venía la multitud, Jesús vio en ellos una necesidad. Lo que nos habla hoy en día es que Jesús siempre está atento a nuestras necesidades. ¿Crees tú que tu necesidad del día de hoy ya Dios no la sabe? Claro que Dios la sabe. Y Él tiene ya la solución. Él tiene ya la respuesta para tu necesidad. El hecho de que nosotros no la podamos ver en el momento no quiere decir de que ya Dios no la tenga. Porque nosotros nos comportamos y actuamos, sentimos, pensamos de acuerdo a lo que vemos. Pero qué bueno es saber de que si la situación que tú estás pasando hoy, la circunstancia que tú estás pasando hoy, así sea dura, sea difícil, te tengo una buena noticia. Ya Dios tiene la solución para cómo salir del momento tan duro que tú estás atravesando en este momento. Escucha, aunque tus ojos hoy físicos, estos ojitos, no lo vean. Dígale a la persona que está a su lado, yo voy a ver la respuesta de Dios y no voy a creer después que vea. No, sino yo creo, por lo tanto veo. Porque hay gente que es como Tomás. ¿Qué dijo Tomás? No, si yo no meto mi dedo en la mano, en el huequito de Jesús, yo no creo. Yo tengo que ver, tocar, y ahí es cuando. Y hay gente que es así hoy en día. Hay gente que es así. Diga conmigo, pero esos fueron los que vinieron al primer servicio. Mire, Jesús le hace una pregunta a Felipe. Jesús le hizo una pregunta a Felipe. ¿Sabe cuál fue la gran pregunta que Jesús le hizo a Felipe? Le dijo, esta es la pregunta de Jesús, ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos? Eso fue la pregunta de Jesús. Agarró a Felipe y le dijo, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Es decir, Jesús le presentó la solución a un problema que ellos, los discípulos, no habían visto. Jesús, cuando vio a la multitud, dijo, wow, esta es una multitud, seguro va a tener hambre, tiene una necesidad. Los discípulos, por el contrario, quizás vieron la hora y dijeron, oye, pero esta gente no sabe que a las 2:30 no se visita. ¿Sí o no? Y yo me imagino que los discípulos, cuando vieron hacia la multitud, se quedaron entre ellos, ¿tú estás viendo la hora? Hay hambre, ¿verdad? Y esta gente no se piensa ir. O sea, esta gente escuchó la palabra y todavía está ahí. ¿Por qué no se van? Yo me imagino que ellos comenzaron a hablar entre ellos. ¿Por qué? Porque era la hora. Yo me imagino que ellos ya el estómago les rugía, ¿verdad? Así como los leones del Caracas cuando reciben una paliza de los navegantes del Magallanes. Los navegantes. Y vemos que los discípulos estaban ahí. Y los discípulos se veían entre ellos. Y Jesús vio un problema que los discípulos no habían visto. Pero Jesús vio el problema, pero les preguntó ya con la solución. Porque Jesús no les dijo, ¿dónde vamos a cocinar pan? Les dijo, ¿dónde compraremos pan para todos estos? Yo me imagino a los discípulos. ¿What? ¿Qué? ¿Comprar pan? Para todo este gentío. De broma tenemos para nosotros. Y los
discípulos estaban ahí. Y Jesús le preguntó a Felipe: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para todos ellos? ¿Sabes por qué? Porque Jesús, cuando ve una necesidad, ve un problema, ya tiene la solución. Felipe en ese momento y los discípulos quedaron ahí como que preguntándose uno en otro: ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Yo no sé, yo no sé. Me imagino que más de uno dijeron: pero falta de respeto a esta gente, ¿vale? Que ni siquiera trajo su propia comida. Pero Jesús vio una necesidad. Jesús ve tu necesidad. Jesús no está ciego ni se hace loco a tu necesidad. No, Él sabe muy bien por qué es lo que tú estás pasando el día de hoy. Amén. Mire, Jesús vio la necesidad y ya tenía la solución. Qué bueno es saber de que todo lo que estamos pasando el día de hoy ya hay una solución para eso. Pero que la desesperación no te haga perder la paciencia, ¿sí?, de saber de que Dios ya tiene la solución y que te la va a dar en el momento correcto. Ahora, ¿quién fue el que preguntó? Jesús fue el que preguntó. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, porque el que preguntó fue Jesús. Yo me imagino que los discípulos ninguno quería preguntar. ¿Por qué? Porque dijo: no, hermano, calladito se ve más bonito. Se hablaban entre los discípulos. No vaya a ser que usted diga algo y de repente Jesús te diga: como tú hablaste, tú eres el que vas a solucionar. Yo no sé de dónde vamos a sacar. Y el que preguntó fue Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús le preguntó a Felipe? ¿Sabe por qué? Porque Felipe era de Betsaida. Era un poblado que estaba cerca, a 14 kilómetros de donde ellos estaban en ese momento. Y si alguien sabía dónde comprar pan, dónde vendían pan, ¿quién era? Felipe. Porque Felipe era de ahí. Por eso Jesús le preguntó a Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Ven acá, ¿qué? ¿Dónde podemos ir a comprar pan? Esperando una respuesta de Felipe. Por eso Jesús se lo hizo a él. Y hay momentos donde hay una necesidad y quizás Dios hoy te llama por tu nombre y te pregunta: ¿cuál es la necesidad? O ¿cuál es la respuesta, la solución que tú ves a la necesidad que se está presentando? Porque Jesús le preguntó a Felipe y quizás puede ser tú hoy, Roberto, Andrés. Dios hoy te va a preguntar. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Cuál fue la intención de la pregunta de Jesús para Felipe? Escuche esto. No fue para malponer a Felipe. No fue para humillar a Felipe. Porque muchas veces creemos que fue: ay, Jesús si es malo le preguntó, seguro era para humillarlo. Eso no era la intención de Jesús. Sino que dice la palabra que le preguntó, ¿para qué? Porque lo estaba probando. Quería probar lo que había en su corazón. Quería saber qué era lo que había en el corazón de Felipe. Y también era para fortalecer su fe. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que Jesús le pregunta a Felipe, no era para hacerlo quedar mal. Escúcheme esto, amada iglesia, y usted tiene que estar atento a esto. Hay personas hoy en día, ya de hace muchos años, pero hay personas hoy en día que muchas veces leen la Biblia, se saben la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, y se saben los versículos, y usted los ve aquí con esa Biblia aquí para arriba y para abajo, y se saben la Biblia, pero lo único que hacen con el conocimiento que tienen de la Biblia es humillar a otros. Porque entonces comienzan a preguntarle: ¿cuántos versículos tú te sabes? Tú estás en la carne. Ya va. Y quieren es comenzar a debatir con otros con la intención, con el propósito de hacer quedar mal a otra persona. Para ello decir: no, yo tengo más conocimiento. Logos. El logo es saber tener el conocimiento. El logo es texto. Y hay personas que usan la Biblia solamente para humillar a otras personas. Tenga cuidado con esa persona, más huya de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos agarrar la Biblia, la palabra de Dios, para humillar a nadie. Jesús nunca humilló a nadie. Jesús habló con la verdad
y la verdad entraba en la vida de la persona reconocía su falta, su error, su pecado, pero lo que producía la palabra que estaba escuchando en la vida de la persona era un cambio, que la persona, ¿verdad?, decía: wow, sí es verdad, yo estoy cometiendo el error, necesito pedir perdón, Señor, perdóname, necesito arrepentirme, necesito salvación, necesito ¿verdad?, recibirte en mi vida, en mi corazón. Es decir, Jesús usó la palabra para transformar vida, para bendecir vida, para dar paz, nunca para humillar a alguien. Tenga cuidado con aquellas personas. Mire, a veces yo he estado en lugares donde hay personas, ¿verdad?, que dicen: no, yo he leído la Biblia. Y mire, pastor, ¿y qué usted piensa? ¿O qué usted cree? ¿O cuántos versículos usted se sabe? Y ya, obviamente, ya uno tiene discernimiento, ya uno sabe cuál es la intención de la persona, el lugar, las personas, ¿verdad? Y las preguntas que comienzan a hacerte, ya uno comienza a discernir y uno dice: este lo que quiere es discutir. Él lo que quiere es pelear. Él lo que quiere es que pueda haber una discusión delante de gente, de personas que realmente no tienen nada que ver. Entonces uno, ¿verdad?, que ya uno sabe manejar la situación, uno se va haciendo hasta que deja la conversación hasta ahí, porque el motivo, la intención no es sana, no es buena. Una cosa está en que podamos leer y podamos debatir, pero para crecer, para aportar. Y otra cosa es que querramos agarrar la palabra para comenzar a humillar a otro. Tenga mucho cuidado con eso. Amén. No agarre la palabra o el poco conocimiento que usted pueda tener, porque recuerde, cada vez que usted lee la palabra, Dios le da una revelación diferente en el momento que usted pueda estar viviendo y pasando. El mismo versículo lo puede leer alguien aquí y Dios te da una revelación para el momento que tú puedas estar viviendo, o una alerta. Y lo puede estar leyendo otra persona en otro lugar y Dios le da una revelación para el momento que esa persona está viviendo. El error muchas veces está en que nosotros queremos encajonar las cosas. No, es como yo digo, como yo pienso, y así es la Biblia, punto. No, ten cuidado, porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y Dios revela a la persona de acuerdo a lo que está viviendo y lo que la persona necesita en ese momento. Dígale a la persona que está a su lado: uy, uy, uy. Mire, Jesús le pidió a Felipe una ayuda humana que era imposible, porque en el momento, ¿cómo era?, que tenían que alimentar a más de 5,000 personas, humanamente era imposible. Y cuando Felipe se dio cuenta que humanamente era imposible, ese era el escenario perfecto para que Jesús pudiera hacer su poder y Felipe pudiera ver y pudiera aprender que él necesitaba confiar más en la palabra de Dios que en los recursos que tenía. Ten mucho cuidado a veces, amada iglesia, cuando tú quieras hacer algo y antes de buscar de Dios, lo primero que haces es buscar, es ver cuánto tienes de recursos para tú hacerlo en tu propia fuerza. Porque cuando tú lo haces así, entonces vas a estar limitado. Pero cuando primero buscamos a Dios, aun cuando tengas los recursos, tengas o no tengas recursos, cuando tú pones en primer lugar a Dios, entonces tú puedes estar seguro que aun los recursos que tienes no se van a agotar. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a hacer un milagro. Mire, cuando Jesús le preguntó dónde comprar una gran cantidad de peces, ocurrió algo. Vea lo que hizo Felipe. Jesús le pregunta, ¿qué fue lo que le preguntó Jesús? ¿Dónde poder comprar una gran cantidad de peces, sí o no? Para alimentar. ¿Y sabe lo primero que hizo Felipe? Cuando recibe Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan y peces? ¿Dónde vamos a comprar comida? Porque no le dijo pan y peces. ¿Dónde vamos a comprar, verdad, pan para tú? Ya va, maestro. Banesco. Maestro, en Banesco, Venezuela. Peor. BNC. Maestro, esto no da. No, maestro, creo que ¿qué hizo Felipe? Comenzar a calcular si era posible lo que Jesús quería hacer. Jesús le dice, Jesús le dice, ¿dónde vamos a comprar para alimentar? Es decir, ya la orden estaba dada. Eso se iba a hacer. Se iba a hacer.
Jesús no le pidió permiso a nadie. Discípulos, ¿ustedes creen, disculpe, perdón, puedo preguntarle, discípulos, ¿ustedes creen que podemos alimentar? Jesús dijo, ¿dónde vamos a comprar para alimentar a la gente? Y Felipe comenzó a calcular y como que, maestro, creo que, no sé si es el sol, maestro, pero creo que... O sea, Felipe quería limitar a Jesús. No, maestro, es que... ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo leímos. Maestro, ni que trabajáramos meses podemos reunir para darle de comer a toda esta gente. Felipe, ¿cuántas veces no ha sido así? ¿Cuántas veces no te has ido primero a qué? Es lo mismo que tú haces en el momento de tu necesidad, de tu sueño, de tu emprendimiento, para todo. El Señor te da una promesa que te va a bendecir y lo primero que haces es, amén, Señor, te creo. Papá, ¿y cuánto tengo? Oh, maestro, yo pensé que tú me ibas a dar la promesa, pero que me iba a aparecer los reales ahí de una vez. ¿Quién te dio la promesa? ¿Quién te dijo que te iba a bendecir? ¿Quién? Dios. Y si es Dios, entonces Dios siempre va a dar la provisión para el cumplimiento de la visión que Él te está dando. Ya Jesús lo había dicho. Dijo, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente? No pidió permiso. Dijo, lo vamos a hacer. Los discípulos obviamente se fueron a lo que ellos tenían. Y es lo mismo que tú haces. Cuando viene un sueño, cuando viene una idea, cuando nace algo en tu corazón, lo primero que haces es buscar en tus recursos para ver si la promesa de Dios se puede hacer de acuerdo a tus recursos. Te tengo una noticia, no la vas a lograr con tus recursos. Lo vas a lograr con los recursos que Él va a multiplicar en tu vida, que es diferente. Y esa es la razón por la cual muchos hoy en día, y se les ha pasado el año 2022, estamos ya prácticamente a 2 meses, ya la otra semana estamos en noviembre. Y se ha pasado todo el año 2022 esperando un milagro para yo ver, ¿verdad?, realizado mi proyecto, mi emprendimiento y todo. Ajá, pero ¿qué es lo que estás esperando? Porque hay momentos donde queremos que Dios mande todo, que Dios te da la promesa. Oye, te voy a bendecir, ¿verdad? Te quiero prosperar, por poner un ejemplo. Amén, Señor. Ajá, Padre. ¿Y dónde está la Paquita? Y nosotros creemos y queremos que cuando Dios dice, allí, mira, yo te voy a bendecir, mira, abre la cartera, en la cartera vas a encontrar una paca de todo de $100, no te preocupes, y después vas a salir por la puerta, va a haber unos guardaespaldas esperándote, te van a montar en el carro y de ahí te van a llevar para que compres todas las cosas, y cuando llegues a comprar no vas a pagar nada, te van a estar esperando. Amén. Soñaré bonito. ¿Sí o no? Qué bueno es soñar. Y todos creemos que todo es así. ¿Y sabes por qué muchas veces estás viendo cómo está pasando los meses, los días y la semana y no haces nada? ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios te dio una promesa, Dios te dio una idea, Dios te dijo, mira, ve lo que quiero hacer contigo, tienes una habilidad, tienes un talento, pero ¿sabes por qué no lo has hecho? ¿Sabes por qué no lo has puesto en práctica? Porque más que creerle a Dios, más que buscarlo a Él, lo primero que has hecho es ir a ver cuántos recursos tiene y si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Dígale a la persona que está a su lado, eso es contigo, escucha, es contigo. En el caso de Jesús, Jesús quería enseñarle a Felipe que los recursos financieros no son lo más importante. ¿Cómo así, pastor? ¿Había una necesidad? ¿No había los recursos completos para alimentar a todos? La pregunta, ¿se alimentaron o no se alimentaron? ¿Se tenía el dinero para comprar todo eso para los 5,000? No. ¿Pero eso detuvo que se hiciera el milagro? No. Y eso fue lo que Jesús quería enseñarle a Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe fue el que comenzó a calcular. Felipe fue el que le dijo, maestro, disculpe, pero es que por más que trabajemos meses y meses y meses, no da. O sea, él comenzó a calcular, comenzó a ver cuánto tenía. No da, maestro. Y Jesús le dijo, Felipe,
Confía más en la palabra que yo te estoy dando. Confía más que en los recursos que tú tienes. Porque tus recursos son limitados, pero yo puedo hacer que tus recursos se puedan multiplicar en tu mano. Amén. Y es ahí, amada iglesia, es ahí donde es posible que limitemos la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no. Somos expertos en suponer. Somos expertos, ¿verdad?, en evaluar si algo es posible o no es posible. Aún lo que Dios ya ha mandado a hacer. Porque nosotros somos los que realmente evaluamos. No, es que yo creo que Dios dio la palabra, pero Él no sabe, ¿verdad?, cómo se están manejando las cosas económicamente acá. De verdad, yo creo que Dios dio la palabra, pero como que Él no ha visto que hay una devaluación. O sea, ¿le vamos a enseñar a Dios o le vamos a creer a Dios? Somos expertos en evaluar si es posible o no es posible. Pero ya Dios dio la palabra, Dios te dio una orden. Mire, esa idea, ese sueño que vino a tu mente no fue porque Dios dijo: ay, me sobró esto, toma, Eliezer, ¡pah!, agárralo ahí por la mosca. Todo lo que Dios permite que pase por tu mente, amada iglesia, es porque Él sabe que es posible realizarlo. Es posible que tú lo puedas realizar. Todo pensamiento, toda idea que viene a tu mente es porque Dios sabe que si tú lo crees y que si tú lo ves, tú lo puedes realizar. Todas las grandes cosas que hoy vemos y que hoy disfrutamos fue porque alguien lo pensó, lo creyó. El mismo Dios es un creador maravilloso, hermoso, precioso, creativo. ¿Sabe por qué usted y yo estamos llenos de creatividad? Porque tenemos el ADN creativo. Dios es un Dios creador, creó todo. Es por eso que el ser humano crea. ¿Por qué? Porque tenemos ADN creativo para crear. Se crean cosas buenas y se crean cosas malas también, porque entró la maldad. Amén. Entonces, ¿hay alguna tarea imposible que crees que Dios quisiera que hagas tú el día de hoy? Escucha bien. ¿Hay alguna tarea imposible que crees que Dios quisiera que hagas? Es decir, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay una tarea que Dios te está poniendo hoy que tú crees que es imposible para Dios? Entonces no permitas, amada iglesia, que tu evaluación de lo difícil o si se puede realizar o no te impida hacer la tarea. Porque somos expertos en evaluar si algo se puede o no se puede. Mire, Dios puede hacer algo milagroso, solo confía en Él en cuanto a la provisión de recursos. Lo más importante para comenzar algo muchas veces no son los recursos, es tener la visión. Si usted no tiene visión, no pida provisión. Porque si Dios te da la provisión sin visión, ahí va a haber pérdida. Si usted tiene una visión ya definida, pida la provisión. Dios siempre da la provisión cuando hay una visión. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te va a dar la provisión cuando tengas una visión. Amén. Ahora bien, vemos algo en particular acá. Encontramos a Andrés. Y Andrés entra, que era el hermano de Simón Pedro, y él dio una solución. Vea esto. Andrés vio, de acuerdo a la pregunta y a la necesidad que había, y Andrés se acerca a Jesús y ve que hay un muchachito y dice: ay, agarra la cesta. Y dice: maestro, con el muchachito: maestro, vea, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué vio Andrés? Una solución. Pero él mismo saboteó su fe. ¿Sabe por qué? Porque Andrés vio al muchachito, lo vio con la cesta, 5 panes, 2 peces, los vio y dijo: aquí está la solución. Maestro, aquí está este muchachito. Y él estaba viendo la cesta con los panes y los peces. Maestro, aquí está. Pero cuando Andrés hizo así y vio la multitud, ¿qué dijo Andrés? Ah, pero ¿qué es esto para toda esta cantidad de personas? Maestro, mire, ni que usted pueda especillar el pescado. Por más que piquemos
¿cómo se llama? Las espinas. No da. Él vio la solución, pero él mismo saboteó su fe. ¿Y cómo estás tú hoy? ¿Será que tú mismo te estás saboteando? ¿Tú mismo estás saboteando tu fe? Hay una necesidad y de repente Dios te da una palabra, ¿verdad? Y te dice, mira, esto es lo que vas a hacer, tengo esta promesa para ti, amén, gloria a Dios. Y usted lo puede recibir con alegría, gracias papito, eres bello. Y de repente, ay, pero es difícil, ay, pero es duro, ay, pero ¿de dónde vendrán los recursos? Ay, pero, y hay, no sabotees tu fe. No sabotees la solución que Dios te está dando para salir ¿de qué? De la necesidad que tú estás pasando el día de hoy. Andrés vio la solución, pero después cuando vio la multitud, él mismo saboteó su fe. ¿Qué cosas, no? Ahora bien, lo que nosotros vemos es que el muchacho tenía la solución en sus manos. ¿Qué tenía? 5 panes y 2 peces. La pregunta, ¿con eso se alimenta a más de 5,000 personas? Mujer de fe. Pero humanamente, si tú estuvieras ahí y te hacen la pregunta, ¿usted tiene 5 panes y 2 peces? ¿Qué hace usted? Bueno, ni picando la cola en 5 pedazos, en 50 pedazos de alimento, ¿sí o no? Ni que usted agarre una rebanadora y ni que lo raye. La gente va a hacer así. Ni así. Ahora aquí hubo una gran diferencia. Escuche bien esta diferencia. La diferencia era que los discípulos tenían más recursos, tenían medios más que el muchacho. Los discípulos tenían recursos, tenían los medios más que el muchacho, pero como ellos sabían que lo que tenían no era suficiente, decidieron no dar nada. Los discípulos comenzaron a ver, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? No, mira, aquí hay tanto, no sé qué. No, pero eso no va a alimentar para tanto. No. Di que no hay. Los discípulos tenían más recursos que el muchacho. Tenían los medios de cómo conseguirlo. Pero decidieron no dar nada. Y así hay personas el día de hoy. Personas que Dios ha permitido que tú puedas tener bendiciones y aún así, a veces, no ser de bendición para otra persona. Comenzando por el reino de Dios. Pero ¿sabe algo? La diferencia estaba que aunque ellos tenían más, no dieron nada. Pero vino un muchachito que lo único que tenía era una cesta con 5 panes y 2 peces. ¿Y sabe lo que hizo? Él entregó lo poco que tenía y eso lo cambió todo. El muchachito, cuando vio a Jesús, Jesús le pregunta a los discípulos y los discípulos, maestro, cuando vieron al muchachito, el muchachito dijo, disculpe maestro, Jesús, yo sé que lo que tengo aquí, no sé qué usted puede hacer con esto, pero es todo lo que tengo. Se lo doy. ¿Y Jesús qué hizo? Wow. Le dio todo lo que tenía. Jesús lo recibe. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús dice que levantó y comenzó a dar gracias a Dios el Padre y lo bendijo. Bendijo lo que el muchachito le dio. Lo poco, aún para los discípulos, cuando vieron que el muchachito dio, los discípulos, por favor, pues poquito, ¿qué va a hacer con eso? Pero no importa lo poco que tú puedas tener hoy, si tú lo entregas en las manos correctas. Y Jesús dijo, Señor, bendice estos panes, bendice estos peces, porque donde está la bendición de Dios, aún sea poco lo que tú tengas, pero si Dios lo bendice, tú vas a ver la multiplicación ocurrir
frente a tus ojos. Dáselo fuerte a Él. Mira, si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Si tú no ofreces nada para Dios, Dios no tendrá nada para usar a tu favor. Porque Dios puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. Lo voy a volver a repetir. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Dios puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. ¿Cuánto lo creen? ¿Realmente lo crees? Mira, Jesús hizo el milagro con lo poco que le dieron. Jesús no hizo un milagro porque le dieron un camión blindado full de dólares. Ni llegó un camión, ¿verdad? Un camión cava full de pescado. No. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús tomó lo poco que le dieron. No menosprecies lo poco que tú puedes tener el día de hoy. ¿Sabes por qué? ¿Por qué todavía estás estancado? ¿Sabes por qué todavía no has visto realizar tus sueños? Porque estás menospreciando lo poco que tienes en tu mano. Estás tan enfocado en tener lo grande, que estás menospreciando lo poco que hoy tienes en tu mano. Y lo único que Dios necesita, mire, Jesús tenía el poder para crear algo nuevo, ¿sí o no? Sí, pero Él hizo el milagro con lo que le dieron en la mano. Él hizo el milagro y Él alimentó a una multitud con lo que le pusieron en su mano. Lo que quiere decir es que tu milagro va a venir. Deja de estar ahí en la hamaca. Ay, Señor, no tengo nada, dame todo y dame todo y dame todo. Tu milagro va a venir con lo poco que tú puedas tener el día de hoy. Con lo poco que tú tienes, tú le vas a decir: Señor, lo pongo en tus manos, porque sé que cuando tú bendices algo, tú lo vas a multiplicar. Para mí es poco, para mí no alcanza, pero en tu mano, cuando tú lo bendices, ¡wow!, la multiplicación es segura. Hay gente que quiere ver un milagro sin darle nada a Dios. Escuche esto. Y esto no se trata de que si estamos pidiendo o no estamos pidiendo. No. Esto es para ti, para tu vida. ¿Cuántas cosas estás pidiéndole a Dios? Quiero un milagro, quiero un milagro, quiero un milagro. Ok. ¿Cómo Jesús hizo el milagro? Con lo poco que le dieron. Con lo poco que le dieron. No menosprecies lo poco que tienes hoy. Dale gracias a Dios porque aún tienes algo. Los discípulos, aún teniendo más, no dieron nada. Y el muchacho, teniendo poco, no rehusó darle a Jesús y le dijo: Jesús, esto es todo lo que tengo, te lo entrego a ti, porque tú sabes qué hacer con eso. Yo no. Esto yo puedo alimentar a 4, 5 o a 10, 20 personas, pero tú puedes alimentar a más de 5,000 personas con lo poco que yo te doy. Y quizás tú hoy estás así. Estás con una cesta con 5 panes y 2 peces. Y tú dices: esto es muy poco. Pero en las manos de Dios, ¡wow! ¿Qué milagro estás esperando tú hoy de parte de Dios? ¿Por qué milagro tú estás orando durante de lo que va del 2022? Amada iglesia, el año no ha terminado, faltan 2 meses. Y en 2 meses Dios puede hacer un milagro. Felipe dijo: maestro, ni que uno pueda trabajar meses vamos a poder comprar. Y Jesús me imagino que le dijo: pero es que yo no necesito que tú trabajes meses y meses y meses. Tú no te estás dando cuenta, Felipe, y eso es para ti, amada iglesia. Jesús le dijo: tú no te das cuenta que yo con una oración así puedo provocar un milagro. Deja de confiar tanto en tus recursos, en tus títulos, en tu nombre. Comienza a confiar más en Dios, que es el que te ha permitido tener lo que tú tienes hoy. Porque si tú lo pones en las manos correctas, hermano, la multiplicación es segura. Así sea poco,
Así sea poco, paso a paso. Señor, te doy gracias por lo poco que tengo, porque sé que hoy es poco, pero mañana va a ser mucho. Señor, te doy gracias hoy, porque sé que 5 panes y 2 peces muchos lo podrán menospreciar, pero en tus manos alimentas más de 5,000 personas. Tenemos que ver con la óptica correcta. Jesús hizo el milagro con lo que le dieron. Amada iglesia, estamos a punto de finalizar un 2022 y tu milagro va a venir. Pero primero, si tú lo crees, y segundo, cuando lo poco que tienes, tú dices: Señor, yo lo pongo en tus manos. No lo voy a rehusar. No lo voy a rehusar. No seamos, a veces, hermano, hay que ver las cosas. A veces los discípulos estaban cerca de Jesús, escuchando a Jesús, ahí con Jesús, y aún así a veces les faltó fe. Y simplemente el corazón de un muchacho humilde le dijo: esto es todo lo que tengo. Y eso es todo lo que Dios necesita. Dios quiere bendecirte hoy. Dios quiere bendecirte hoy, amada iglesia. Pero no menosprecies lo poco que tienes. Por eso es que te dije: cree sin sacar cuentas.